En lo alto del altiplano cusqueño, allí donde los cielos parecen tocar la eternidad y la piedra se convierte en testigo del tiempo, se erige uno de los monumentos más asombrosos del genio humano precolombino, Sacsayhuamán, palabra que, como un susurro ancestral en lengua quechua, evoca múltiples interpretaciones, entre ellas, la de halcón satisfecho o cabeza de halcón. Reflejo de una cosmovisión en la que la naturaleza, el espíritu y la arquitectura se entrelazan como ramas de un mismo árbol sagrado. Esta majestuosa fortaleza ceremonial, cuyos muros ciclópeos desafían las leyes modernas de la ingeniería, se encuentra al norte de la antigua capital del Tavantinsuyo, el vasto imperio incaico que, en su apogeo, se extendía desde los Andes del sur de Colombia hasta los confines del norte de Chile y Argentina. La historia de Sacsayhuamán comienza mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Sus cimientos, cargados de simbolismo, emergen no solo de la roca, sino también de una herencia milenaria de sabiduría acumulada, posiblemente desde tiempos anteriores a los incas, cuando culturas como la Quilque ya habitaban la región y dejaron huellas en las entrañas del Valle Sagrado. Sin embargo, fue bajo el mandato de Pachacútec, el gran reformador y visionario del siglo XV, el mismo que transformó el Cuzco en la ombliguera del mundo andino, que Sacsayhuamán adquirió su forma más colosal y simbólica, concebida no meramente como estructura defensiva, sino como una extensión sagrada del propio Ananoso, la parte alta y celestial de la ciudad imperial, con sus zigzagueantes muros representando, según diversas interpretaciones, los dientes de un puma, animal totémico del mundo terrenal o Caipacha, cuyo cuerpo entero, según la planificación urbana incaica, estaría representado por la forma misma del Cusco, siendo Sacsayhuamán la cabeza de esta criatura sagrada. La construcción de este coloso pétreo demandó el esfuerzo titánico de decenas de miles de manos andinas, durante varias décadas, en una epopeya de ingeniería sin paralelo en el continente. Las piedras, algunas de más de 100 toneladas, fueron talladas con precisión microscópica, encajadas sin el uso de mortero, en un entrelazado perfecto que ha resistido terremotos devastadores y siglos de abandono, como si cada bloque hubiese sido fundido a voluntad con el espíritu de la montaña. La etimología del nombre Sacsayhuamán es, como todo en la tradición quechua, un espejo de múltiples realidades y simbolismos. Sacsay, que puede leerse como saciado o satisfecho, y Huamán, que significa halcón, ave sagrada de los cielos superiores o Anampacha, que surca los cielos en su vigilancia eterna, símbolo de poder, visión, libertad y conexión divina, lo que sugiere que este lugar no solo era un baluarte físico, sino también un punto de comunión entre el mundo humano y el divino, donde los rituales al Inti, el dios Sol, y a Illapa, dios del trueno y la guerra, encontraban su máxima expresión en ceremonias de profunda trascendencia espiritual. Sacsayhuamán fue escenario de rituales ancestrales como el Inti Raymi, la gran fiesta del sol, que aún hoy revive con mística teatralidad cada 24 de junio, cuando los descendientes de los incas recrean el esplendor del pasado ante las piedras eternas que lo presenciaron por primera vez. Tras la invasión española, la fortaleza fue testigo del valor último de la resistencia inca. En 1536, Manco Inca lideró una rebelión heroica desde sus alturas, desatando una de las más intensas batallas contra los conquistadores, cuyas crónicas describen el asombro ante la magnitud de las murallas, las cuales, según Fray Martín de Murúa, parecían obra de demonios por su imposible perfección. La represión que siguió trajo consigo la destrucción sistemática de gran parte del complejo, cuyas piedras fueron reutilizadas para edificar iglesias y mansiones coloniales en el Nuevo Cusco, dejando en pie solo los restos más pesados e imposibles de trasladar, como un acto de resistencia silenciosa de la propia tierra. Y sin embargo, incluso mutilado, Sacsayhuamán persiste como una presencia viva,
un corazón de piedra que sigue latiendo al ritmo de la memoria colectiva de los pueblos andinos, como una prueba irrefutable de que sus antiguos arquitectos no solo construían con piedra, sino también con espíritu. En cada intersticio de sus muros, en cada sombra proyectada por sus bloques milenarios, habita aún el eco de una civilización que no necesitó del hierro ni de la rueda para moldear el mundo, sino de una cosmovisión en la que el ser humano era parte del todo, parte de la montaña, del agua, del cóndor, del rayo y del silencio. Hoy, quienes ascienden a su explanada sienten un estremecimiento difícil de describir, como si algo profundo se activara en la médula de la memoria ancestral, pues Sacsayhuamán no es solo un sitio arqueológico, sino un portal hacia otra forma de comprender la existencia, una lección de humildad frente a la grandeza del tiempo y la sabiduría de los pueblos originarios, que supieron escuchar a la tierra y dialogar con ella en un lenguaje que trasciende siglos, imperios y lenguas, dejando como legado un monumento que no pertenece al pasado, sino al infinito. Sacsayhuamán, más que un conjunto de muros de piedra, es un poema pétreo escrito por manos anónimas que dialogaron con la montaña, una obra maestra de la arquitectura megalítica andina que trasciende lo material para convertirse en metáfora viva del orden cósmico, y que aún hoy, siglos después de su construcción, continúa desafiando las certezas de la ingeniería moderna, no solo por la magnitud ciclópea de sus bloques, algunos de ellos de más de 100 toneladas, sino por la precisión sobrenatural con que fueron tallados, ensamblados y alineados con la perfección de un rompecabezas celestial que parece haber sido dictado no por herramientas comunes, sino por una sabiduría ancestral capaz de leer el pulso de la tierra, asentado en lo alto de una colina al norte del Oso, la capital del imperio más vasto del hemisferio sur. Sacsayhuamán fue concebido no simplemente como una fortaleza, sino como una obra sagrada, una representación monumental del equilibrio entre lo natural y lo construido, donde el hombre no impone su voluntad sobre el paisaje, sino que lo interpreta, lo respeta y lo sublima en formas que trascienden la lógica de lo humano. Su arquitectura responde a un principio de integración con el entorno, donde cada muro, cada ángulo, cada plataforma y cada piedra ha sido diseñada no solo con función defensiva o estética, sino también espiritual, porque Sacsayhuamán es una declaración metafísica en piedra, un altar ceremonial esculpido en la carne del planeta, cuyo diseño obedece a una geometría sagrada que revela el profundo conocimiento astronómico, sísmico, hidráulico y simbólico de sus creadores. Sus murallas zigzagueantes, dispuestas en 3 niveles sucesivos, han sido interpretadas como la estilización de los colmillos de un puma, animal sagrado de los Andes, en cuya totalidad Cusco sería el cuerpo, revelando así que la arquitectura no solo era forma, sino símbolo viviente, un sistema de signos que narraba la cosmovisión del Tawantinsuyo en cada bloque. Encajado sin mortero,
con tal precisión que ni una hoja de cuchillo puede introducirse entre sus juntas. Y es que en Sacsayhuamán no hay repeticiones, no hay bloques iguales, cada piedra ha sido trabajada de manera única, como si tuviera una identidad propia dentro del todo, revelando un principio de diseño que celebra la diversidad dentro de la unidad. Una idea que resuena en la misma estructura del imperio incaico, que supo integrar cientos de naciones bajo un solo horizonte cultural. Los muros exteriores, que recorren más de 400 metros en patrones en zigzag, no solo disuadían al enemigo, sino que dispersaban la energía de los ismos, permitiendo que la estructura resistiera cataclismos que redujeron a ruinas ciudades enteras, y es ahí donde Sacsayhuamán se manifiesta como una arquitectura anticipatoria, como una ingeniería emocional que no se limita a proteger cuerpos, sino también espíritus. El sistema de andenes y plataformas permite una circulación fluida de personas, sonidos y energías, generando un microcosmos de niveles y escalas que invitan a la contemplación y al asombro, como si cada tramo de escalera y cada plaza abierta fueran estaciones de un viaje iniciático en el que el visitante asciende no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sus entradas monumentales, como las de Rumiyok, Teyopunku y Ajaguanapunku, formadas por piedras colosales que se entrelazan con inteligencia casi biomecánica, eran portales simbólicos entre mundos, puertas entre dimensiones del cosmos andino, el Anampacha, el mundo superior, el Caipacha, el mundo terrenal, y el Ucupacha, el mundo interior, conceptos que se hacen piedra y estructura en cada pasaje oscuro, en cada escalón labrado, en cada sombra proyectada al amanecer. La organización de los espacios sigue una lógica astronómica y ritual. Plazas amplias como la Chaupipampa estaban destinadas a la congregación social y ceremonial, mientras que los torreones, como Muyucmarca, Sayacmarca y Paucarmarca, fueron más que simples bastiones. Eran observatorios astronómicos, tan precisos que permitían seguir el curso del Sol y de las estrellas, y ajustar el calendario agrícola y festivo con exactitud matemática. Estas torres, hoy desaparecidas en gran parte por la destrucción colonial, se elevaban como antenas de piedra conectadas con el cielo, puntos focales de una arquitectura que no separaba lo funcional de lo espiritual, lo humano de lo natural. La disposición de Sacsayhuamán permite además un dominio visual total sobre el valle y la ciudad de Cusco, lo que demuestra un uso refinado de la topografía para fines defensivos, ceremoniales y simbólicos, ya que desde sus alturas se gobierna no solo el espacio físico, sino también el tiempo mítico del imperio, y cada piedra se convierte en testigo eterno del fluir de las estaciones, de los rituales, de la historia y del mito. La técnica constructiva empleada en Sacsayhuamán ha sido objeto de asombro y estudio durante siglos. Los incas no conocieron la rueda ni el hierro, y sin embargo, lograron tallar y transportar piedras de dimensiones colosales, utilizando cuñas de madera, fuego y agua para fracturar la roca madre, y un sistema de rampas, sogas, palancas y una disciplina organizativa sin igual para moverlas y encajarlas, lo que revela no solo una tecnología avanzada, sino una filosofía de trabajo basada en la minca y el ainós, principios comunitarios de reciprocidad, que convirtieron la arquitectura en un acto colectivo, en una liturgia del esfuerzo y la armonía. Sacsayhuamán es, en este sentido, una sinfonía de piedra, donde cada bloque canta en sintonía con la montaña,
con el sol y con el viento, y donde la lógica de la construcción responde no al imperativo de dominar, sino al arte de escuchar, escuchar la forma de la piedra, su energía interna, su función dentro del todo. Los detalles arquitectónicos del complejo incluyen canales de drenaje cuidadosamente diseñados, pasajes subterráneos, escalinatas talladas directamente en la roca, asientos ceremoniales, altares astronómicos y áreas delimitadas para rituales específicos. Germany, I realized that they are like vegan. No solo como una arquitectura de piedra, sino como un espejo terrestre del orden cósmico andino, una manifestación viva de la cosmovisión inca, un axis mundi donde confluyen los mundos invisibles y visibles, donde el tiempo, el espacio, los dioses, los ancestros y los elementos se funden en una sinfonía espiritual que trasciende la comprensión lineal del universo, porque Sacsayhuamán no fue edificado únicamente con piedras, sino con símbolos, con mitos, con la geometría de las estrellas, con el lenguaje secreto de la montaña, y su existencia entera responde a una necesidad no de controlar el entorno, sino de integrarse armónicamente en él, de establecer un nodo sagrado de conexión entre el Anam Pacha, el mundo superior donde moran los dioses, el sol, Inti, la luna, Quilla, el relámpago, Illapa, el cóndor y las constelaciones, el Kai Pacha, el mundo intermedio, donde viven los hombres y los animales terrestres como el puma, y el Uku Pacha, el mundo de abajo, lo interior, lo profundo, lo que está oculto, hogar de las semillas, los ancestros y las aguas subterráneas. Tres planos existenciales que no están separados sino entrelazados en una red simbólica que se refleja en cada muro, en cada ángulo, en cada sombra proyectada por Sacsayhuamán al amanecer o al crepúsculo, porque allí, en esa plataforma ceremonial rodeada de muros zigzagueantes, se materializa la gran cosmovisión andina, una visión del universo circular, rítmica, cíclica, donde el tiempo no avanza en línea recta sino que gira como las estaciones, como las fases lunares, como los movimientos del sol en los solsticios, y esa danza celeste tiene en Sacsayhuamán un escenario terrestre donde los antiguos sabios incas, amautas y sacerdotes, observaban el curso de los astros, trazaban calendarios agrícolas y rituales, y leían en el firmamento los mensajes de los dioses, porque la piedra en los Andes no es materia inerte, es runapacha, es ser vivo, es entidad con espíritu, y las grandes piedras de Sacsayhuamán, algunas de más de 9 metros de altura, no fueron seleccionadas solo por su tamaño, sino porque contenían camasa, energía viva, esencia espiritual que debía ser liberada, orientada y conectada con las energías del cosmos. Así, cada piedra es un nodo de energía dentro de un circuito ceremonial mayor que conecta con otras huacas del valle sagrado, como Enco, Tambomachay, Puca Pucara, el propio Coricancha, Machu Picchu, y los nevados tutelares como el Apua Usangate, que no son simplemente montañas, sino espíritus guardianes, entidades protectoras que vigilan a las comunidades y con las que se establece un diálogo ritual mediante ofrendas, danzas, ayunos y vigilias. Sacsayhuamán es, entonces, un espacio donde se abre un portal entre los mundos, donde los tres niveles cósmicos no se superponen sino que se interpenetran, y sus tres murallas en zigzag simbolizan esta trinidad sagrada, reflejo también de los principios de Ama Sua, no seas ladrón, Ama Yuya, no seas mentiroso, y Ama Quella, no seas ocioso, porque la cosmología andina es ética, es comunal, es espiritual y política al mismo tiempo,
y en cada ceremonia realizada en sus explanadas, desde los sacrificios rituales hasta las observaciones astronómicas, se renovaba la alianza entre los hombres y el universo, un pacto simbiótico que convertía a los incas en hijos del sol y a los sacerdotes en intérpretes de sus designios. Los torreones de Sacsayhuamán, como Muyucmarca, Sayacmarca y Paucarmarca, ahora en ruinas, fueron posiblemente observatorios, marcadores solares y lunares, instrumentos de lectura celeste desde donde se definían los ciclos agrícolas, el momento exacto de la siembra y la cosecha, de las fiestas del solsticio como el Inti Raymi, el Capac Raymi o el Cuapacucha, y también puntos de conexión con constelaciones invisibles al ojo occidental pero fundamentales en la astronomía inca, como la llama celeste, el zorro, la serpiente o la chacana, la cruz andina, que codifica el puente entre los tres mundos, y que se ve reflejada en el trazado geométrico del propio complejo, orientado según ejes astronómicos, líneas energéticas o ceques que conectaban el Cusco con 328 huacas, santuarios naturales y artificiales donde se renovaba el equilibrio del cosmos a través de rituales, peregrinajes y ofrendas, y si bien el mundo andino no separaba ciencia y religión, razón y mito, Sacsayhuamán fue un laboratorio místico donde se experimentaban las leyes del universo desde una lógica holística, y donde cada ceremonia no era un simple acto simbólico sino una acción eficaz para mantener la armonía entre la comunidad y la totalidad del cosmos, porque en la visión inca, el desequilibrio social o ecológico no era político, era cósmico, y debía corregirse a través de ritos que volvían a armonizar los tres mundos. Por eso los muros de Sacsayhuamán, con sus curvas y ángulos, también canalizan energías telúricas, dialogan con los movimientos del sol en el solsticio de junio, proyectan sombras y luces que marcan fechas rituales, y sus formas en zigzag replican la figura de Illapa, el dios del rayo y la guerra, que no solo destruía sino fertilizaba, y cuya esencia está contenida en cada lluvia que cae sobre las piedras sagradas. El agua, como principio vital que une lo de arriba y lo de abajo, también fluye en Sacsayhuamán a través de canales, fuentes y cavidades que alimentan no solo la tierra sino el alma del complejo, que ha sido descrito como el templo del relámpago, lugar donde el cielo toca la tierra y donde las fuerzas invisibles se manifiestan a través de vibraciones sutiles que aún hoy, siglos después de la caída del imperio, son percibidas por quienes se abren a su misterio. Y aunque la destrucción colonial desfiguró gran parte del complejo, llevándose sus piedras para construir iglesias y palacios, la huella energética permanece, porque el espíritu de en Sacsayhuamán, no solo como una reliquia monumental de la historia andina, sino como un corazón palpitante de cultura viva, un escenario donde el pasado dialoga con el presente en una sinfonía de colores, danzas, sabidurías y sueños que siguen latiendo en cada rostro, en cada ritual, en cada paso firme que los descendientes de los incas dan sobre la tierra que los vio nacer, porque Sacsayhuamán no es una ruina congelada en el tiempo, sino un templo de vida que se renueva con cada amanecer, con cada ceremonia, con cada mirada asombrada de los viajeros del mundo que llegan atraídos por su magnetismo espiritual y su majestuosidad arquitectónica, testigos de una herencia que se rehúsa a morir, que vibra en la voz del guía local que narra leyendas mientras el sol proyecta sombras doradas sobre los muros ciclópeos, que canta en quechua al compás del pututo durante el Inti Raymi, que revive en la vestimenta colorida de las comunidades que aún suben a los altares pétreos para dialogar con los apus, porque aquí la piedra habla, la tierra escucha, el cielo responde y el alma se expande. Sacsayhuamán es cultura viva porque cada junio, en la cima del solsticio de invierno, se transforma en escenario de la más grandiosa ceremonia del mundo andino moderno, el Inti Raymi, donde cientos de actores reviven el rito solar más sagrado del Tawantinsuyo, y miles de espectadores, locales y extranjeros,
se funden en un acto de reverencia colectiva al astro rey, una celebración que no es simple representación, sino una reafirmación espiritual del ser andino, una proclamación al universo de que la sabiduría ancestral está viva, presente, activa, y es allí donde la autenticidad cobra vida, donde el turismo no es espectáculo sino ceremonia compartida, y cada visitante, si viene con respeto, se convierte también en parte de ese rito, en un nuevo testigo del linaje solar que fluye en cada danza, en cada paso del Inca, en cada palabra sagrada pronunciada entre incienso, coca y fuego. Y en medio de esa mística, cuando el viajero desea comprender, conectar, profundizar, surge la necesidad de un puente verdadero entre mundos, una guía que no solo muestre, sino que revele, que no solo conduzca, sino que interprete, y es allí donde brilla con luz propia Perú VIP, no como una agencia común, sino como una verdadera mediadora entre culturas, como una aliada en la experiencia transformadora que representa visitar Sacsayhuamán desde una perspectiva auténtica, íntima, real. Perú VIP ha nacido con la misión de honrar el legado inca, de presentar a los visitantes no solo el sitio arqueológico, sino la vida que late en torno a él, las comunidades quechuas que mantienen vivas las tradiciones milenarias, los rituales de pago a la tierra, las artes textiles, la música andina, las sabidurías ancestrales, y lo hace desde el respeto, desde la escucha, desde la profunda conciencia de que el turismo debe ser regenerativo, espiritual, responsable, y sobre todo humano, porque viajar no es solo moverse, sino transformarse, y quienes eligen conocer Sacsayhuamán con Perú VIP acceden a rutas exclusivas, a experiencias que combinan historia, espiritualidad y naturaleza, guiadas por expertos locales, descendientes de los mismos pueblos que construyeron estas piedras vivas, que aún miran el cielo con sabiduría, que aún agradecen al agua, al viento y al maíz con gratitud sagrada, y que ahora comparten sus conocimientos con aquellos que buscan más que una fotografía, buscan una revelación, una conexión, una epifanía. Caminar con Perú VIP es aprender a ver, a sentir,